La verdad sobre la vida, como ve el Buda tu existencia. Te despiertas cada mañana, vas al trabajo, conoces gente, te preocupas por cosas, esperas cosas, te decepcionas, te duermes y lo repites todo otra vez. Día tras día, año tras año. Y a eso lo llamas vida. Pero hay una pregunta que muy pocas personas se hacen con la suficiente lentitud, con la suficiente honestidad, como para realmente escuchar la respuesta: ¿estás viviendo o solo estás repitiendo? La mayoría de nosotros, si somos honestos, estamos siguiendo un guión. Nadie nos lo entregó en papel, pero es tan claro como si estuviera impreso de antemano. Nacer, ir a la escuela, encontrar un trabajo, ganar dinero, formar una familia, envejecer, morir. Y en algún punto entre esos hitos, intentas encontrar la felicidad. A través del amor, a través de la carrera, a través de la comodidad material, a través de la aprobación de los demás. Pero la pregunta permanece: ¿a dónde conduce el guión? ¿Alguna vez lo elegiste o simplemente lo heredaste? Hay algo que la mente humana hace extraordinariamente bien. También que casi nunca lo notas. Los psicólogos lo llaman normalización. La capacidad de la mente para tomar las verdades más incómodas y envolverlas en una capa de normalidad para que pueda seguir funcionando. Sabes que todos mueren, pero haces planes a 10 años como si la muerte no existiera. Sabes que todo cambia, pero organizas tu vida como si las cosas fueran a permanecer iguales. Sabes que tu salud, tu juventud, tus relaciones tienen fecha de caducidad, pero vives como si no la tuvieran. Esto no es un defecto, es la mente protegiéndose, apartando verdades que son demasiado pesadas para que pueda seguir adelante. Hace más de 2600 años hubo un hombre que rechazó esa protección. El príncipe Siddhartha Gautama nació en una vida con la que la mayoría de las personas solo puede soñar. Tenía palacios, riqueza, una hermosa esposa, un hijo recién nacido y un futuro como rey. Y aún así, algo dentro de él no se calmaba. Algo seguía susurrándole que todo aquel arreglo, por muy cómodo que fuera, no era el cuadro completo. Y 4 veces salió fuera de las puertas de su palacio. Lo que vio no fue nada extraordinario. Una persona anciana, una persona enferma, un cadáver y un monje errante. 4 imágenes que todo ser humano encuentra en todas partes del mundo. La diferencia no estuvo en lo que vio. La diferencia estuvo en cómo respondió. La mayoría de nosotros vemos esas cosas y apartamos la mirada. Las archivamos bajo "así es la vida" y seguimos adelante. Siddhartha las vio y no apartó la mirada. Dejó que todo el peso de esas imágenes cayera sobre él sin amortiguación, sin explicación, sin escape. Un cuerpo viejo, y ese cuerpo podría ser el suyo. Una persona enferma, y esa enfermedad podría ser la suya. Un cadáver, y esa muerte ciertamente sería la suya. Ninguna riqueza, ningún palacio, ningún título podría cambiar esos hechos. Y un monje errante, alguien que claramente había visto todo esto y había elegido vivir de otra manera. Esa última imagen importaba. Significaba que había otra manera de responder a la verdad de la condición humana además de mirar hacia otro lado. La pregunta que surgió en él no fue: ¿por qué la vida es injusta? Fue algo mucho más inquietante. ¿Y si todo lo que creo sobre esta vida lo estoy viendo a través de una niebla que nunca he notado? Esa pregunta lo llevó a dejar todo atrás, 6 años de búsqueda, de práctica, de lucha, casi muriendo por un ascetismo extremo. Hasta que una noche, sentado bajo un árbol bodhi, dejó de buscar hacia afuera y miró directamente hacia adentro.
Y lo que vio esa noche cambió todo el curso de la comprensión humana. No descubrió una teoría. Vio, directa y claramente, sin ningún filtro, la forma en que las cosas realmente son. Y la distancia entre la forma en que las cosas realmente son y la forma en que normalmente las vemos, esa distancia resultó ser la raíz de casi todo lo que llamamos sufrimiento. Antes de que el Buda hablara sobre el sufrimiento, antes de que hablara sobre el camino, habló de algo más. En su primera enseñanza, el Dhammacakkappavattana Sutta, el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma, pronunciado en el Parque de los Ciervos cerca de Varanasi ante 5 ascetas que habían practicado junto a él, lo primero que abordó fue el camino medio. Existen estos dos extremos que no deben ser seguidos por quien ha abandonado la vida mundana. ¿Cuáles dos? El que se dedica al placer sensual, bajo, vulgar, innoble, sin provecho. Y el que se dedica a la mortificación de sí mismo, doloroso, innoble, sin provecho. Evitando ambos extremos, el camino medio realizado por el Tathagata, que produce visión, produce conocimiento, conduce a la calma, al conocimiento directo, al despertar por uno mismo, al desatamiento. El Buda no comenzó con una pesada declaración sobre la naturaleza del sufrimiento. Comenzó con el equilibrio. Había probado ambos extremos. La vida de lujo en el palacio de su padre y la vida de severo ascetismo en el bosque, y ninguno conducía a la libertad. El camino que encontró corre entre esos dos, no como un compromiso tibio, sino como algo completamente diferente, un camino medio que produce visión, que produce conocimiento. Solo después de establecer esto se volvió hacia las 4 nobles verdades. Y la primera de esas verdades es dukkha. Ahora bien, esta palabra ha causado más malentendidos que quizás cualquier otra en la enseñanza budista. La gente oye dukkha, lo traduce como sufrimiento y concluye que el Buda tenía una visión oscura de la vida. Pero dukkha no significa simplemente dolor o miseria. La palabra lleva en su raíz una imagen, una rueda con el eje descentrado. La rueda aún gira, aún funciona. Pero nunca rueda suavemente. Siempre hay una oscilación, una fricción, algo ligeramente fuera de lugar, no siempre doloroso, pero nunca completamente estable. Míralo con honestidad, logras algo que has querido durante años, un ascenso, una casa, una relación, y hay un momento de verdadera alegría. Nadie lo niega. Pero luego la alegría se desvanece, no porque algo haya salido mal, sino porque eso es lo que hace la alegría. Cuando depende de condiciones. La mente se adapta, se recalibra y comienza a querer la siguiente cosa. La psicología moderna llama a esto adaptación hedónica. El Buda tenía un nombre para ello 25 siglos antes, Viparinama Dukkha, la insatisfacción escondida dentro de toda felicidad condicionada. La felicidad es real mientras dura, pero no dura. El Buda no estaba diciendo que la vida es terrible. Estaba diciendo algo mucho más preciso, estás buscando paz duradera en un lugar que, por su propia naturaleza, no puede proporcionarla. Es como tener sed y beber agua salada. El agua es real, beber es real, pero la sed solo crece. No porque el agua sea mala, sino porque estás buscando en el lugar equivocado. Y el Buda no se detuvo en el diagnóstico. Dijo que dukkha tiene una causa, y esa causa puede abordarse. Llamó a esa causa Tana. El Canon Pali la describe como el anhelo que conduce a un nuevo devenir, acompañado de pasión y deleite, saboreando ahora aquí y ahora allá. Esto no es simplemente deseo en el sentido cotidiano. Si el problema fuera el deseo en sí,
La solución sería no querer nada en absoluto, y la enseñanza del Buda sería nada más que una fría supresión. Tana es lo que ocurre cuando la experiencia natural se convierte en aferramiento. Puedes apreciar una hermosa tarde, eso no es Tana. Pero en el momento en que exiges que la tarde nunca termine, en el momento en que te aferras a ella con tanta fuerza que su paso se convierte en una fuente de angustia, eso es Tana. Puedes preocuparte profundamente por tu trabajo. Eso no es Tana. Pero en el momento en que todo tu sentido de valor depende del resultado, en el momento en que el fracaso te destruiría, eso es Tana. El Buda no estaba diciendo que dejes de preocuparte. Te estaba invitando a mirar cuidadosamente cómo te relacionas con aquello que te importa. Y debajo de Tana, aún más profundo, el Buda señaló la verdadera raíz. Avijja, normalmente traducida como ignorancia, pero no ignorancia en el sentido de falta de información. Avijja es una especie de no ver que ni siquiera sabes qué estás haciendo. Como llevar gafas tintadas desde el día en que naciste, todo lo que ves está coloreado, pero como nunca has visto sin ese tinte, crees que el color es real. Avijja es ver lo impermanente como permanente, ver lo insatisfactorio como fuente de satisfacción duradera, ver lo que cambia constantemente como algo sólido y confiable. Y porque lo ves así, te aferras. Y porque te aferras, sufres. Pero el Buda también dijo que ese no ver puede ser reemplazado por ver. Avidya puede dar paso a Vijja, el conocimiento claro. Y cuando eso ocurre, el aferramiento se disuelve. No por la fuerza, no por la supresión, sino por la comprensión. De la misma manera en que naturalmente soltarías un carbón encendido, no porque alguien te lo diga, sino porque finalmente reconoces lo que estaba sosteniendo. Después de describir la naturaleza de dukkha y su causa, el Buda fue más profundo, hacia la propia estructura de la existencia. Y lo primero que señaló fue la impermanencia, anicca. La impermanencia, para la mayoría de las personas, evoca imágenes de pérdida. Un ser querido que muere, la juventud que se desvanece, todo lo que construiste que finalmente se derrumba. Escuchamos nada dura y algo dentro de nosotros se tensa. Pero el Buda no miraba la impermanencia de esa manera. La veía como la ley fundamental de cómo son las cosas, una ley completamente neutral. No te favorece ni te castiga. Simplemente opera. Si todo fuera permanente, si nada cambiara jamás, entonces si estás sufriendo, sufrirías para siempre. Si estás atrapado en la oscuridad, no habría salida. Es precisamente porque nada es fijo que el cambio es posible, que una semilla puede convertirse en árbol, que la noche puede convertirse en mañana. La impermanencia no es el enemigo. La impermanencia es la condición que hace posible todo crecimiento, toda sanación, todo despertar. El problema nunca fue la impermanencia en sí misma. El problema es que seguimos exigiendo permanencia de una realidad que nunca la ha ofrecido. Queremos cuerpos que no envejezcan, relaciones que no cambien, alegría que no desaparezca. Y cada vez que la realidad no cumple esa exigencia, nos sentimos traicionados. Pero la traición no viene de la realidad. Viene de la expectativa. Y si hoy algo dentro de ti hizo clic. Si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida. Entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es.
Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.